Bueno. ¿Qué tal? Mientras se va juntando gente en este hermoso vivo, eh, llegan mensajes. Paso a presentarme. Yo soy Ramiro Sá, soy parte de la editorial Policarpo Q. Nosotros editamos libros de teatro, haciendo hincapié en el proceso creativo de las obras. Qué sé yo, dando como un lugar a esa parte que no se ve nunca, que es la formación de la presentación que se termina dando en cada función. En este ciclo de charlas que hacemos los sábados a las 7 de la tarde, eh, hoy vamos a hablar con Eleonora Centelles. Ella estudia edición, labura en la editorial Eterna Cadencia y estudió corrección. Está bueno, qué sé yo, para empezar a ver cuáles son las instancias que hay que seguir más o menos, o que siguen las editoriales para publicar libros, básicamente. Personalmente yo entré en esta editorial sin tener demasiada idea de qué estaba haciendo, porque bueno, tampoco es que me contaron del todo, pero en el camino fui aprendiendo y fui despejando ciertas dudas que tenía sobre el funcionamiento de estas cosas, de esta maquinaria que es el mundo editorial. Y hay otras que capaz quedaron y se profundizaron, y está bueno como nada, escuchar a alguien que eligió esto como vocación y nada, y nos puede contar un poco más acerca de ese proceso creativo que desemboca en un libro, en un objeto. A ver, vamos a llamar a Eleonora. La otra vez que la llamamos no estaba funcionando del todo bien la cámara, pero a ver si anda por ahí. Elu, ¿la llamé? No sé si la llamé. No, pará. Acá. Me confundí. Ahí la estamos esperando, a ver si responde, si se anima. Ahí ¿Cómo está. estás? ¿Funcionó? Aguante, Funciona. aguante. Eh, Nada, como Qué decía bueno. antes, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Tranquila de ¿Frío? sábado. Hace frío, bueno, a mí me gusta el frío, así que no me puedo quejar. No, yo no puedo. Las orejas, el cuello, la angina, viste que está medio jodido todo. Pero bueno, No, no, a mí me gusta. El frío siempre te puedes tapar, el calor es el problema. no sé. Bueno, vamos a dejar eso para otro día. Eh, no, pero nada, eso, como te estoy haciendo yo la entrevista y no Enriqueta, porque ella estudia edición y entiende un poco y capaz te dan por sentadas ciertas cosas. Sí. Eh, Nada, y yo estoy acá también para aprender un poco de ustedes de- de cómo la gente que estudia ese aspecto del libro en Juan. Eh, Nada, primero preguntarte qué es lo que te llevó a estudiar edición, qué es lo que te llamó de hacer libros, digamos, de los libros propiamente dichos. Sí, yo cuando pienso en edición, pienso que a veces se da de forma más natural para algunos, que es desde chicos que leen y a mí la verdad que no es el caso. A mí lo que me pasa es que soy bastante entusiasta con algo. Cuando me atrae, como que me tiro de lleno. Y a mí, personalmente, con la edición y con la corrección, va mucho por ese lado de que me interesa y que me desafía. No es algo que siento que se me dé natural. Ni la corrección ni la edición, menos la corrección, que es algo que es como mucho más disciplinado y hay gente que admiro que se le da muy natural y de absorber toda esa información, pero es algo que no sé, me entusiasma demasiado y me atrae lo que es el trabajo del libro en sí, eh, y el proceso. O sea, cuanto más lo estoy estudiando, más me gusta, más me entusiasma y más me
me dan ganas de ser parte de eso, de esa cadena de trabajo que El termina objeto. cuando uno tiene un libro. Sí, con el objeto. A mí me encanta, me gusta un montón, soy medio desquiciada con el libro, me manijea un montón, me gusta leer, tal vez no tanto de chica, pero después sí, como a los 14 más o menos empecé como con el gusto. Por suerte tuve unos muy buenos profesores de literatura que ahí como que Del secundario, alimentaron todo. digamos, que arrancó ahí la... Sí, 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 sí. Y no era una lectora muy ávida. No soy una lectora rápida, pero es como que va más allá de mi naturaleza o de lo que soy buena de por sí, sino porque es algo Claro, que me gusta. es lo que te gusta y elegís, digamos. Eh, o sea, Sí, vos terminaste sí, el sí. secundario y ya sabías que estabas para eso, para editar. Más o No, menos, siempre lo tomé como la profesión ideal cuando terminé secundaria, pero primero hice un año de filosofía y después de filosofía fue a corrección y después de corrección me metí a edición, como que fue lo que tengo muy presente es cómo fue esa idea de primero con el texto y después ir un poco más allá, que sería el libro, que es claro. ese parte de solo corrección a edición. No hice el cambio, sino que hice Ah, yo pensé que simultáneamente habías hecho al corrección y revés edición. el salto. O sea, ¿te metiste en Puan en filosofía o no? ¿O era otro lado? Sí. No, eran Puan. Todo Puan. Pará, ¿y corrección dónde fue? En corrección se estudia en dos lugares, en Literae, que es un instituto, y el otro que es Mallea, que es donde yo estudié. Ahí es un instituto aparte. Ok, Son 3 años, es una tecnicatura. Hice un año de corrección y allá en el segundo año empecé haciendo corrección y edición en PON. pará, y corrección, o sea, corrección es parte de la carrera de edición. Sí, hay una materia en lo que es la carrera de PON que tiene corrección, que es una materia bastante heavy y bastante hermosa. La dan a dos chavales unas capas que es Negroni y Silvia Ramírez, que son muy, muy grosas. Ok. Y bueno, y yendo un poco a eso, al laburo que hace un corrector, preguntarte qué es la corrección de estilo, porque yo tampoco entiendo de género. Está bueno ir Sí, sabiendo y sí, no decir palabras nada más y pensar que se definen solas. sí. Eh, corrección de estilo, más que nada yo siento que hay como una idea bastante reducida que es corrige la gramática y la ortografía, que eso es parte de lo que es la corrección, es como el primer nivel, pero es más que nada tener un conocimiento pleno de lo que es el texto, de los niveles del texto y también de los géneros textuales que hay. Eh, Depende mucho también del trabajo, porque una cosa no es lo mismo corregir solo un texto cuando solo tenés al autor de por medio, y otra cosa es cuando tenés un editor también, que es como para mí fundamental, porque el editor hace todo un trabajo que es crucial, que cuando no está, el corrector debería también poder ayudar al autor en ciertas cuestiones que tengan que ver con cómo se adecua el texto, si está bien, las estructuras, eh, más allá de lo sintáctico, de lo gramatical, tiene ese trabajo debería entender a quién va y cómo debería llegarle al lector el texto. Claro, Y eso tiene que ver con muchas más cosas que son reglas ortográficas, sino que sí, tiene que ver es con una intención sentido, del libro capaz, registro. que Sí, se define también grupalmente, que se va definiendo en el proceso de golpe. claro, Eh, sí, total. sí, qué sé yo, como yendo a eso de que en cada uno de los libros la corrección es distinta y el rol va cambiando según esta intención, preguntarte, nada, en ese aspecto, ¿cómo te llevaste con esta corrección? No sé si hiciste muchas correcciones de teatro y de entrevistas orales, pero ¿qué onda el tema de la oralidad, digamos? El tema de la oralidad y del Sí, género teatral específicamente, literario. sí. Para mí es un tema no había corregido, sí tengo una idea de cómo es. La complejidad con estas es que son dos tipos de textos que están pensados
y surgen desde la oralidad, ¿no? La obra de teatro está pensada para eso. Pero yo cuando estoy, o sea, en mi trabajo, corregir su libro, estoy corrigiendo un texto que va a ir para un libro, no para el guión que va a ir para los actores. En ese sentido, cuando el texto pasa a ser un libro, pasa ya a ser un código escrito, y el código escrito tiene sus reglas que no tienen nada que ver con las reglas de la oralidad. Entonces encontrar ese punto, y obviamente también el tema de que yo puedo hacer las correcciones que hagan falta, porque también es eso, es corregir lo que tiene que ser corregido, no lo que a mí se me canta, o a mí me gusta más como suena de esta forma, porque no va. O sea, corrector no tiene que ser invasivo en ese sentido, y tengo que entender que mis correcciones pueden ser rechazadas por el editor o por el autor. La Claro, palabra final la tiene el autor y el editor, y está perfecto. Corregir claro, o sea, entrevistas yo vi es los eso. archivos, perdón que te interrumpa, pero yendo a eso, vi los archivos, es como que, claro, finalmente las correcciones son sugerencias del golpe, o sea, Sí, depende siempre del rol que se dé, o sea, también depende de eso, pero digo, como, no es que agarras un texto y lo cambias o le cambias un estilo de oraciones o de claro, verbos o de tiempos verbales o de tildes, sí, o sea, sino que vas intentando absorber y dar tu visión en ese mundo que es la oralidad, o sea, la oralidad del sí. texto. Hay cuestiones que no deberían ser negociadas, como cuestiones de errores de ortografía, gramaticales o de sentido de ciertas palabras, que para mí es como esto no se negocia, esto es lo básico de la corrección. Otras cosas que sí, y siempre está la posibilidad de decir, esto se lee de esta forma, o ojo con esta palabra, que tiene otro tipo de connotación, o lo que sea. Pasa mucho tal vez con el tema de la puntuación, más que nada en las cosas que son textos que vienen de la oralidad, porque en la oralidad tenemos ciertas pausas y muchas veces cuando queremos transcribirlo es como metemos comas por donde sea, y el texto escrito no te lo exige. La pausa lo hace uno naturalmente y tiene ese engaño, porque el texto escrito no es una transcripción de la oralidad. Tiene sus propios códigos, sus propias reglas y funciona de cierta forma independiente. Obviamente que sale o surge, en estos dos casos encima, de cuestiones orales, pero esa transformación es crucial y tiene que hacerse también con delicadeza y con un diálogo también con el autor, porque obviamente que es el texto de él. Y lo bueno es que en este caso yo los tenía a ustedes igual, porque yo podía hacer todas las correcciones que quiera y caía en manos Y ese de diálogo lo hacíamos ustedes. nosotros, digamos, como que de golpe Exactamente, tu rol sí, no incluía hablar con autores y negociar esas partes. Eh, claro, exacto. Yo puedo justificar todo lo que yo hago desde las reglas de la gramática del texto, de teoría textual, pero ustedes son los que van a tener que convencer al autor de que vale la pena hacer ese tipo de cambios, y a su vez el editor tiene ese poder de también sugerir, ustedes tienen un poder también sobre el texto porque ustedes son parte del libro, o sea, suena rígido y no es para menospreciar a los autores, para nada, pero los escritores no escriben libros, los autores no escriben libros. El libro es un producto colectivo Mirá que esto queda, que tiene mucho y que quede, o sea, no para, y no me citen a mí porque no es mío. Hay un montón de No, gente no, y te gente que vamos a escribe citar a vos libros. porque estás diciéndolo Bueno, vos. está bien. No, ya justo me enganchaste que estoy leyendo unas cosas para la Facu y a un autor que es un capo, No, no, se no, llama Roger no, no, Schneider. no cites autores, Sí, no cites autores, bueno, decime está vos bien. pensás. Bueno, repito, si me quieren citar, cítenme, me atengo a las consecuencias. Los autores no escriben libros, escriben textos que son geniales, que son esenciales para lo que es el libro, pero no es el libro es un objeto Sí, colectivo con todo, claro, bueno, a en eso el iba. material Como y en la significancia. sí, de golpe eso, como pensarlo de esa manera, de golpe el libro es un proceso súper colectivo, como todo lo que es crear cosas, ¿no? O sea, Es eh, que un libro sin un editor no existe, sin un diseñador no existe, sin un imprentero no existe, y lo podés extender hasta un libro sin un librero que le haga llegar el libro a la gente. Tampoco, o sea, ahora sí, porque es Amazon y todas estas cosas así de eh, editoriales vendiendo directamente, pero para mí es toda esa cadena esa es la vida del libro. No es solo el texto y no es que el autor va a entregarle el manuscrito al lector.
hay un montón de gente por medio, y un montón de trabajo de por medio. Sí, Y eso sí, es increíble. sí. Y eso es lo que, o sea, para que el lector agarre el libro y no lo vea, a veces se habla de eso, de que no se ve el libro, se ve el texto, que te deja, cuando te puedes zambullir en un texto y no estás directamente en contacto con el autor, es porque el laburo de toda la gente es impecable. No te diste cuenta de que hubo un corrector de por medio, no te estás dando cuenta de que hubo una persona que diseñó la tipografía para que la vea, para que no la veas, para que sea todo el contenido, no te fijes en esa forma. Y bueno, de Es hecho las increíble. tapas, digo, como que de golpe también hay una Sí, especie de ocultamiento, nada, o sea, está en la tapa el nombre del autor y el de la obra, y los nombres todos los nombres, es como las películas, ¿viste? O sea, sí, al final de la película, el chabón que hizo el sonido está así de chiquito, y no, claro, bueno, lo que dice Enriqueta, al mismo tiempo lo dijimos, sí, los títulos son sí, así, y te fuiste antes de leer todo, capaz. sí, Ese total. peso Además, le han dado en una especie de sistema de reglas bueno, de películas, los ¿viste? libros que para mí están muy bien pensados son aquellos que tienen en su corpus o en la página, a mí me gusta que estén al final, pero puede estar en la página de legales o en la colofón, tienen los créditos. Cada persona está nombrada y hay algunos colofones que son, uno, hermosos porque tiene una genialidad de hacerlo, que hasta explican qué tipo de tipografía se usó y quién la diseñó y cuándo. Y nada, es eso, es el objeto que te está contando también quién está atrás, y todo el trabajo que hay. Sí, claro. Sí, sí. Me interesa un poco, capaz, no sé, ¿cuál es tu rol en Eterna Cadencia? ¿O cómo funciona? Me interesa un poco. No sé, porque ya tiraste muchos títulos, me parece. Podríamos ir a ese No, tema. no, no. No. Yo todavía soy estudiante, estoy aprendiendo un montón. Y en Eterna lo que yo hago una asistencia editorial. Es como que Pará, estoy ahí ahí de... pregunta Enriqueta algo, perdón que quería ¿Qué saber. preguntan? ¿Qué onda la RAE? Fue una pregunta que hizo Enriqueta. Eh, ¿Qué rol cumple en la corrección, supongo? ¿O qué? Sí, Sí, y yo creo que ahí es entender que hay ciertas reglas y ciertas reglas, por así decirlo. La RAE es una academia, pero es la Real Academia Española. Nosotros también tenemos nuestra Academia de Letras Argentina. Y también entender que el texto te está exigiendo un tipo de comprensión y de trabajo. Cuando se habla de corrección, se habla que vos, ¿bajo qué criterio corregís? Y el criterio que yo uso y que en la carrera también nos recomiendan es adecuación. O sea, uno mirá, se tiene que adecuar al texto. El texto también te exige un cierto, porque el texto tiene un público, que el público exige eso del texto. Entonces, yo no me voy a poner la gorra de la RAE si después eso entorpece algo de la noción que va a llegarle al lector, o de lo que es la editorial. O sea, si estoy trabajando de editoriales, es lo que representa la editorial. Una editorial tiene una identidad, y esa identidad juega con ciertas reglas, rompe con otras, pero uno como corrector no puede intervenir en eso porque la RAE dice esto. O sea, es lo que yo te dije antes, hay cosas que no se negocian para mí como correctora, o sea, más allá de si el editor después dice que sí, que no, lo que sea. claro, O sea, vos asumís el trabajo desde ese lugar de no sí, sí, como, totalmente. dar tipo reglas ortográficas o opiniones, como opinar y ser parte también de eso, tipo decir, sugerir Sí, es también decir, che, estaría bueno también está esto. Yo opino que sí, está bien, además, ¿entendés? sí. Sí, además, el corrector en cierta forma también tiene que tener cierta noción del texto en su totalidad, de poder ver algunas cosas tal vez del contenido, decir, esto no se nombró antes, o pasa a veces con el tema de ficción, de darte cuenta de ciertas tal vez inconsistencias, porque el autor está muy metido en su texto. O sea, están tan metidos que hay un montón de cosas que no toman perspectiva, y para eso está bueno. El rol del editor y el rol del corrector tienen eso, tienen que tomar esa perspectiva y decir, en el capítulo 1 esta persona era morocha y ahora es rubia, o sea, hay como esas... Y es lógico que el autor también tenga eso, porque está tan metido y enroscado con la idea, con un montón de situaciones. La verdad me parece bastante entendible, lógico y normal que
tenga ese tipo de cuestiones. Y el corrector ahí debería Bueno, poder como marcarlo. desde ese lugar, digo, como siendo como al lado del autor, como que de golpe que el diálogo sea como efectivo, ¿entendés? Como que Sí, total. la regla es así y el autor te dice, no, pero mi idea es otra. Como, ok, si No, tu es idea que es otra, digámosla, ¿entendés? Como a partir de ahí también, sí. no sé si es ceder, es darle una identidad No, al libro y al texto. sí, sí, total. Obviamente que tenés autores y autores, algunos que están más abiertos o no, y es entendible que tal vez no al principio, más si es tal vez, no sé, yo hablaba el otro día con Henry. Eh, la obra es el bebé de uno también en un montón de cosas, más tal vez si no es un autor prolífero que lo ve más como algo así sistemático. Entonces, obviamente que te vas a sentir raro o te van a generar ciertos sentimientos que venga una persona y no sé, encima a veces cuando lo ves en Word está tachado, hay cosas así, comentarios y decís, yo no escribí de la nada, o sea, lo estuve pensando y ahí es como un tema de también de poder aceptar una perspectiva de otra persona, entendiendo que vos también tenés la última palabra y también la responsabilidad, porque no es yo tengo la última palabra y hago las cosas por capricho. Claro. Más cuando estás trabajando en una editorial, porque el editor está eligiendo publicarte. O sea, Sí, sí, hay una es toda cuestión una ahí. cosa, digamos. Es todo algo. O Es todo sea, un tema, diría. más cuando es una editorial como las de ustedes o como las de la mayoría, que no es un servicio editorial. El autor no les está pagando a ustedes para hacer el libro. Ustedes le están dando un servicio de me das el texto, yo te lo doy y vos vas a hacer lo que quieras. Vos lo estás incluyendo a tu catálogo. El catálogo de una editorial es la identidad, estás eligiendo algo. Entonces ahí también el autor tiene que tener cierta noción de eso, de que Sí, sí, por si eso. bien el texto es suyo, Es una cuestión muy es como, qué sé yo, es como es un equipo, un grupo que va negociando y dialogando y hablando las cosas que tienen que sí, pasar para que aparezca el libro, o sea, para que el libro sea parte de todos, un poco del autor, un poco de la editorial, pum, ahí está Enriqueta, apasionada de la edición, amo. hablando de esto, sí, claro. Eh, el rol en Eterna Cadencia me interesa un poco. Sí, perdón. Si no querés hablar de Eh, eso, no hablemos, pero no tengo problema. Yo soy, en Eterna yo estoy trabajando de asistente editorial, o sea, soy como, yo me veo mucho como la aprendiz, estoy ahí dando una mano en casi todo lo que necesitan, más que nada, mi trabajo se divide en dos, trabajo mucho con la editora y con la directora editorial. Con la directora editorial es un tema mucho más administrativo, que aprendo un montón y me parece súper interesante porque esa parte administrativa también hace lo que es el trabajo editorial. Pero lo que más me entusiasma es cuando trabajo con la editora, que tiene que ver con un tema de armado de libros, corrección de galeras, que es otro tipo de corrección, que es súper interesante y me re divierte. ¿qué es eso? Cuando, cuando el texto ya está plantado, ya está como si fuera un PDF donde ya está para ir a la imprenta, se imprime una versión como si fuera un prototipo, entonces el corrector tiene que chequear por las dudas que no haya ningún otro error, y hay algunos errores que son típicos de cuando el texto está plantado. Por ejemplo, y eso depende mucho de la editorial. Hay editoriales que son más permisivas y otras que no. Eh, por ejemplo, ninguna línea puede empezar, dos líneas seguidas no pueden empezar y terminar con la misma palabra. No puede haber tres líneas que empiecen con D, porque el texto, el corrector trabaja sobre el Word. El Word después no va a pasar así exactamente al libro. Y esas O sea, ciertas pará, cosas, vos lo que haces, a ver, porque vos tenés el archivo en PDF sí, que ya está maquetado, o sea, ya está exacto. ordenado como Está geográficamente plantado, en la pero página. va a ser O sea, cómo va a ser imprenta imprimida la impreso. página, claro, ya está decidido, digamos, desde el Sí, número hasta el sí, parágrafo, lo que sea. Vos sí. ves eso y vas buscando a ver qué tan cómodo para leer está. Sí, sí. Son Eso se ciertas llama, cosas que.
¿Cómo se llama? Son correcciones de galeras. Ok, Entonces, ahí tenés tipo de corrección que tiene que ver con cómo al lector le va a llegar el texto directamente, en forma visual. claro, Entonces, ahí es donde está el trabajo del corrector o de la persona que se encarga, porque a veces también es un editor el que lo hace, un corrector, de que el libro se vuelva invisible, esto que hablaba antes. claro. Por En el ejemplo, no es lo texto, digamos. mismo leer cuando hay una palabra cortada de página a página, o hay formas que las palabras quedan cortadas que no están bien computeadas o con palabras malsonantes que cambian el sentido de la lectura. Esas son las correcciones de galeras. También es, por ejemplo, chequear que el índice corresponda con la foliación, o sea, con el número de las páginas. Son Claro, esos claro, trabajos que ya tienen que ver eso con ya la es forma más, en sí, sí, más claro. O sea, vos hacés las correcciones de galera desde tu lugar de asistente de edición, ponele, es una de las sí. cosas. Yo hago la maquetación por un lado, de casi todas, sí, que también se trabaja con un paso del Word a lo que es InDesign, que es un programa donde se maquetan, se pasan los textos y de ahí se va al PDF. Que el PDF es tal cual el texto va a llegar al lector en el sentido de cómo va a estar plasmado en la página. Y ahí hago la corrección de galeras. Ok, Esa es casi toda la parte más editorial que hago yo en Eterna. Y después hay otras cuestiones, por ejemplo, eh, ayuda en lo que es conversión a ebook, de contactar a la gente, de armar las planillas y cosas más administrativas, por así decirlo. No tengo ese contacto de editor con el texto porque eso lo hace Virginia, que es la editora de Eterna, que es una genia y de la cual aprendo todo el tiempo, que ella tiene esas tareas puntuales de lo que es un editor de editor. Normalmente, nosotros en o español tenemos la sea, palabra editor, ¿qué sería? pero se divide en Corrección. dos conceptos. ¿Qué sería ese rol de editor que tiene ella? Nosotros tenemos, la palabra editor es una palabra que engloba supuestamente dos significados. En inglés está editor y publisher. Publisher es el que decide qué se va a publicar. Sería el director editorial o el gerente editorial a veces. Depende, cada lugar lo tiene con un nombre. Se encarga de el tema de contratos con los autores, conseguir traductores, decidir sobre el catálogo que se publica y que no. Y después está el editor, que sería para mí el editor propiamente dicho, que es el que trabaja con el texto, el que tiene que hacer las lecturas, el que tiene que hablar con el traductor sobre si le parece pertinente o no este tipo de traducción, y el que trabaja con el autor y le pasa las correcciones, es como el intermediario y el que está siguiendo paso a paso de cerca lo que está pasando con ese texto para que salga ese libro. Claro, El publisher, que sería el jefe editorial, hace más las decisiones de qué se va a publicar, elección de tapas, muchas veces en conjunto, no es que deja de lado a todo, pero es una visión mucho más de gerente porque está un poco más alejado. En cambio, el editor propiamente dicho, que es Vir en Eterna, está inmersa en ese mundo. Con el traductor, si ya lo hay, con la correctora, con el autor o la claro. autora, con la imprenta, y yo estoy ahí para Es asistirle en como la cualquier cosa. Enriqueta de... Exacto, Ok, exacto. La contratapa la escribe ella, la editora. claro, Escribe unas contratapas preciosas además, Vir. Y yo estoy ahí para cualquier cosa que necesita, ayudarla y aprender de ella porque no puedo otra cosa, porque es una capa. claro. Ok. O sea, yo soy la pichi, soy muy pichi, me gusta mucho, lo disfruto mucho. ¿Te gusta ese rol Eh, de como hacer un poco todo y y yo sigo ver? estudiando y fue como una posibilidad que fue como un poco de, no sé si suerte. Yo a Vir la conozco porque fue mi profesora Mm, en una materia mega importante de la carrera en la UBA, y ella fue mi profesora de práctico, ¿Qué materia? edición editorial, que es una materia que a mí me encanta, es Valga la hermosísima. redundancia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que es una materia importante, hermosa, a mí me gusta mucho y yo cursé bien. La verdad que esa materia la cursé bastante bien Sí, se y nota. quedó,
¿Cómo? Hay otras que no tanto, decir. No sé, esa materia me gustó mucho y la disfruté mucho y cursé muy bien. No sé si tanto en lo que es parcial, pero en la cursada fue como muy genial. Y con Vir, que era mi profesora, pegamos una onda instantánea y al año Eso, no. siguiente me manda un mail y me dice si quería ir a trabajar ahí con ella. Y después cuando yo vi el mail, yo iba a ir de cabeza y después veo que la firma decía eterna cadencia y ya está, o sea, me desmayé, ¿Dónde morí, te- Claro, exactamente, más o menos. Y de ahí fue como también conocer a Leonora, que Leonora es la jefa editorial, que es de las personas que más saben para mí de edición ahora, que tiene una conciencia de lo que es una editorial, lo que es un catálogo, lo que representa, me parece que es... Y nada, estoy ahí como siendo bebé, aprendiendo de dos grosas claro. terribles. Y para nosotros es hermoso que también formes parte de- del libro próximo que estamos. Gracias. A mí también Eh, fue lindo participar. bueno, y como autora, porque sabemos que escribís, que te interesa también esa parte, no sé qué tienes para decir sobre eso. ¿Cómo te llevas con ese tipo de rol, de relación con el texto, de hacerlo, de crearlo? Fue una sorpresa, una grata sorpresa igual. Nunca, de chiquita podría ser que escribía, pero cualquier cosa boluda, ponele. Algo bastante después más catárquico para desahogarme, pero nada muy serio. Y fue porque una amiga que se llama Mara, que es lo más, que también estudia edición, empezó a dar un taller y ahí me sumé. Y era sobre un como diario de cuarentena, que es como un diario mentiroso. A mí la verdad que no me interesa mucho escribir un diario tal cual lo que me pasa. Me gusta trabajar un poco con el tema de la ficción dentro de mi vida Ahí te están cotidiana. tirando flores por todos lados, como que te haces la humilde, Basta. pero dicen que sabes algo de eso. No, no. Y como autora me encontré siendo editora, o sea, la verdad fue como, y me gustó mucho encontrar ese lado. De un texto era escribir mucho, 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 como si fuera un impulso y después tachar, organizar, muy obsesionada con la organización del texto, pero horrible, y Mara se cagaba de risa porque nunca estuve como conforme del todo. Y prestando atención a eso, pero yo consumo bastante, entonces es algo que está esa relación, no estuve como iluminada con escribir. Después de leer y leer, uno va como adquiriendo ciertas cosas, cierta perspectiva de lo que a uno le funciona también. Entonces, nada, fue mucho eso. Me gustó bastante. Eh, Nunca había tenido esa conexión con el tema de escribir tan tanto y con como una necesidad de escribir y escribir y escribir. Y me re gustó, me interesó un montón y me gustó esto de toda la parte de la selección. El trabajo que tiene el texto me gustó. Porque estar del lado del autor también es eso, es un trabajo y es un tema de pensarlo. O sea, los autores no es gente que está ahí y wow, vino la musa y te voy a vomitar un texto genial, ¿no? Es todo un trabajo de revisión, de hilar fino, y a mí me encanta todo eso. Es ese trabajo que se da por sentado. Claro, sos como el em, como un editor, o sea, un autor termina siendo también una especie de editor, el primer editor Sí, o del sea, texto. es que sí, el primer editor el primer editor debería ser el autor mismo. Dejo de escribir, o sea, termino de escribir algo, me voy, vuelvo y leo lo que tengo. Y funciona, no me funciona, sin tener miedo a tachar o a reorganizar. Yo, Claro, yo tenía que escribir en un diario o en un cuaderno y tenía un cuaderno aparte. En el cuaderno aparte empezaba a escribir como desquiciada y después iba viendo qué funcionaba, qué no, y lo pasaba. O sea, igual yo soy re nerd en ese tipo de cosas. Y me gusta y me manijeo. medio letra por letra. Pero, sí, sí, no es un tema de prolijidad, sino un tema de cómo estaba la estructura y cómo sentía que Claro, funcionaba o eso, no. Y leer en voz alta, que para mí es crucial en el sentido de cómo me suena a mí, cómo me resuena el texto. claro. Y Pero es muy para interesante. A terminar, mí me gusta todo el libro, así que claro,
O sea, te gusta hacer todo. Y No sé, digo que conocer aunque sea. te gusta el libro, o sea, sea lo que sea que tenga que ver con un libro, me parece. Como de golpe es eso. Sí, 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 No, sí, debe ser esto. Me entusiasma bastante. debe Me ser eso. entusiasma bastante. Sí. Y otra cosa, para terminar, como una duda que hablo con gente y no sé bien cómo es. ¿Cómo hace un autor para ser editado? O sea, ¿cuáles son los caminos? Por ejemplo, en Policarpo lo que hacemos es, en general, eh, nada, vamos a ver una obra o nos invitan a ver una obra para ver si se puede editar. Tratamos me interesa que la obra siga en cartel porque también es nuestro punto de venta directo al público. Sí. Eh, nada, como que en nuestro caso el teatro está muy unido al hecho de editar un libro. En otras cosas y en otras editoriales es claramente Sí. distinto. Eh, por eso, ¿cómo es que hace alguien que escribe para que lo que escribe llegue a ser un libro? Y, y es complicado en el sentido de que tal vez yo no sé si soy la persona indicada como para dar una respuesta. No estoy tan metida en ese tema, pero sí es mandar el manuscrito a las editoriales y esperar y ver también. O sea, uno tiene que entender también, o el autor tiene que entender si el texto funciona en tal o cual editorial. O sea, tenés que hacer una investigación de qué editoriales también hay para saber si va a funcionar o no. Y ahí es mandar, insistir y también es esperar. Tiene mucho de eso. Eh, Claro, o sea, es Y como igual hoy en día hay un montón de editoriales que están surgiendo y que están trabajando un montón. Editoriales de poesía, ahora hay bastantes que están teniendo muy buena movida. Tiene que ver, a veces es como otro tipo de circuitos, los talleres de escritura, muchos talleristas recomiendan em, o van surgiendo distintos proyectos editoriales que van más por el tema de autores nobles. claro. Eh, sí, bueno, es como que hay varios caminos. Ahí dice Henry que hay miles de autores que se están autopublicando también. Como que también esa es otra opción. No sé, es Sí. distinta porque no hay una editorial que Sí, no, sí, o sea, es una opción. No sé si es la opción que a mí tal vez más me interesa en el sentido de que yo pienso la editorial como que hace un trabajo de curaduría y de sentido que es atrayente para mí, que quiere decir algo. Eh, la autopublicación tiene algo que está bueno y obviamente que me parece que es un camino que hay veces que no te queda otro porque hay un montón de gente que está escribiendo y que a veces llegar tal vez a una editorial es mucho más complicada. Eh, pero no me parece me parece que confundí, autopublicarse tiene un tema de tal vez no tener intermediarios o saltearse participantes que para mí son cruciales para que un texto llegue bien o de la mejor manera a un lector. claro. Como Bueno, que subestimar un poco el rol del editor ahí a mí no me gusta, pero porque soy editora y porque no me gusta, no sé, banco en lo que es la industria editorial. La autopublicación me parece que puede ser medio riesgosa en ese sentido. Porque es claro, esta idea de que el autor escribe un libro cuando no. claro. Sí, como hay instancias importantes para que un libro sea, nada, piola, como sea Sí, legible y etcétera. sí. Bueno, che, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la corrección. Eh, No, está bien. Te queremos un montón y estamos súper agradecidos con que seas parte y con que, nada, te hayas copado con el proyecto. Yo también les quiero y estoy muy contenta. Me gustó mucho trabajar así con ustedes. Bueno, Así que es el gracias por primero el que te deseo. corregí. Así que nada, vos Es sabés, el primero, así que vamos a ver qué onda también. ahí va. Bueno, muchas gracias, Elu. No, chao. Bastante.